Muy bien, en la continuidad del encuentro, continuamos ahora con la conferencia Una visión comprensiva de las asociaciones público-privadas, sus costes fiscales, a cargo del señor Ramón Hurtado, economista senior del Departamento de Asuntos Fiscales del Fondo Monetario Internacional. Buenos días de nuevo. En este caso, ya no voy a leer un discurso. Quería darles la bienvenida en este acto conjunto de Focal y Fotegal y sin más preámbulos, porque creo que es importante mantenernos lo más breve posible dentro de las presentaciones, voy a comenzar con la misma. En este caso quería hacerles una rápida visión de qué es exactamente una APP o una PPP, como queramos llamarle, y luego un poco tratar de cuáles son los riesgos fiscales y los costes fiscales que hay asociados a lo mismo. ¿Hacia dónde tengo que apuntar? Ok, listo. Not me. Esto es por si luego la presentación dice algo contradictorio a la mía, yo ya empiezo a apuntar. ¿Dónde? Bien. ¿Por qué las APPs? Básicamente, el nacimiento de las APPs se debe a lo que está en ese título superior, es decir, el crecimiento de las necesidades de infraestructura. Ahora bien, dentro de esas necesidades de infraestructura podemos tener distintas opciones desde el punto de vista fiscal. En primer lugar, la inversión pública tradicional, o bien una inversión pública más eficiente, o bien una mayor participación del sector privado. Cada uno puede tener sus pros y sus contras y, de alguna manera, hemos tratado de condensarlas ahí. En una inversión pública tradicional, ¿qué es lo que ocurre? Existe una preocupación sobre la sostenibilidad fiscal, está muy ligada a las reglas fiscales. En una inversión pública más eficiente, quizá podría ser una de las mejores opciones, pero que requiere una mejor gestión. Pero esa mejor gestión, para que produzca sus frutos, que requiere mayores periodos de maduración. Bien, y por último tendríamos lo que nos ocuparía en esta presentación, es decir, una mayor participación del sector privado. Acabamos de ver cuál ha sido la experiencia de Argentina, ¿no? Y en algunos de los puntos también me gustaría referirme a ella, ya que es una exposición que acaban de escuchar. Quizá una de las grandes, y más adelante hay una diapositiva que lo comentará, es esa frase que hay abajo, ¿no? Percepción, pero está entre comillas, del espacio fiscal. Primero deberíamos de definirlos. Yo creo que las definiciones en cada uno de nuestros países son muy diferentes. Esto nos llevará a uno de los aspectos importantes, ¿no? Las definiciones legales que necesitan las APPs, o PPPs, o como ya queramos llamarle cada uno. Desde el punto de vista fiscal, en el Fondo Monetario las hemos definido como contratos de larga duración en el que el sector privado proporciona infraestructuras y servicios que tradicionalmente eran provistos por el Gobierno. Ahora, ¿qué características deben tener estas APPs? Larga duración, 25, 30 o más años es lo normal. Implica un tiempo largo de convivencia de las dos partes. Financiación y ejecución privada de la inversión. Escuchábamos anteriormente al expositor de Argentina, lo decía, el capital privado toma el riesgo. Veremos también algunas peculiaridades en este caso. Riesgos transferidos al sector privado. ¿Por qué? Porque se trata normalmente de contratos de resultado. Usted tiene que construir algo, construyalo, es su riesgo. Luego hablamos. Presupuestación del proyecto que se basa en presunciones. ¿Con qué me refiero con estas presunciones? Es decir, que se van a cumplir una serie de metas y expectativas. Si no se producen, saltan lo que luego hablaremos de sus riesgos. Retrasos, excesos de costes y esto, como veremos, es algo común. Y por último, también los shocks pueden imponer una fuerte e inesperada carga a las finanzas públicas. ¿Por qué? Porque a pesar de que el riesgo
hemos dicho que se transfiere al privado, no siempre es así. No todos los riesgos son transferidos. Imaginen cualquier contrato ustedes, si todos los riesgos sean transferidos, el coste sería probablemente inasumible. Bien, esta la dejé como un clásico porque se me olvidó. Para la gente que ha atendido más focal, tenían la maravillosa manía de colocarme después de comer, siempre. Entonces yo decía, ¿y cómo despierto a la gente? Es imposible. Bueno, pues dije, yo lo pongo en inglés y digo, hala, un esfuerzo. Así me atienden a mí y escucharán lo que digo. Bueno, pues esta la he mantenido. Como yo creo que la gran mayoría habla inglés, pero de todas maneras rápidamente le hago una disección rápida. Esta es una comparativa de cómo sería la inversión pública tradicional respecto a una inversión con las PPP, ¿no? Básicamente lo que está ahí señalizado es el gobierno en la inversión pública tradicional tiene varios contratos con distintas gente. Puede tener con la firma que hace las operaciones, con el banco y con la firma constructora. Normalmente en una PPP el gobierno únicamente va a tener un contrato. Y ese a su vez normalmente se suele construir, eso que ven en el primer recuadro, un vehículo especial que tiene el propósito de producir ese resultado que se está buscando con la APP. Y ese es quien va a tener el contrato con el gobierno. Y ese vehículo es el que va a hacer los contratos que en la inversión tradicional estarían en el otro lado. Como pueden ver, es múltiples contratos, diferentes duraciones. Un único contrato, larga duración. Esa es básicamente la diferencia. Bien, las APPs, yo creo que es algo que simplemente esto, no tengo que decirlo, ¿no? Han crecido especialmente en aquellos países emergentes y también de baja renta, pero no solamente en esos. Ahí tienen unas gráficas de cuáles son los distintos usos, tanto en países avanzados, emergentes o de baja renta. Ahora, también en qué sectores han sido utilizados. Bueno, pues de forma extensiva en la producción de energía, transporte y agua. También han sido utilizados y de forma más creciente en algunos servicios y en el caso, por ejemplo, de Portugal. Portugal se ha utilizado también las APPs de una forma, un diseño muy complejo y con multitud de APPs para el tema de la provisión de sanidad. Digo, por si también en algún momento les voy dando ejemplos, porque aquí, como siempre hemos dicho, se trata de un foro de ver experiencias. Como decía antes el expositor anterior de Argentina, no tropecemos dos veces con la misma piedra. Si alguien se abrió la cabeza, por favor, absténganse. Es bastante importante. No hay experiencias, muchas veces lo hemos intentado, ha salido mal, pero a lo mejor tenemos cuáles son esos inputs para poder que las cosas salgan mejor y no tener que repetirlo, diciendo lo vamos a hacer mejor. Tomen la experiencia y mejórenla. ¿Por qué se utilizan? Bien, si yo preguntara en esta sala, y me encantaría hacer la pregunta y si alguien quiere contestar, lo apreciaría mucho, ¿por qué se utilizan las APPs? Aquí tenemos tesoreros, tenemos contadores, tenemos gente de diversos. ¿Cuáles serían para ustedes de esos 4 motivos? O de esos por los que ahí nosotros estamos diciendo que lo puede ser por el sector privado. Pero probablemente las motivaciones, si yo pregunto en esta sala, no serían esas. En muchos casos. O la percepción, digamos, no sería esa. ¿Por qué? Podemos obtener una mayor eficiencia, es decir, mayor calidad del servicio a menor coste, porque el sector privado tiene mucho impulso, mucha motivación, creatividad, también por la combinación de los activos que se construyen en los servicios, por la ganancia de la eficiencia derivada de internalizar el mantenimiento, uno de los problemas que nos encontramos en muchos casos con la inversión pública tradicional, que los presupuestos crecen porque a medida que tenemos más infraestructura también tiene que crecer los costes de mantenimiento de esa infraestructura y porque tiene la posibilidad de introducir cobros a los usuarios, es decir, permite no hacer la aportación inicial del capital presupuestario, sino a través de la vía de los ingresos, pero eso, para cualquiera que tiene una buena percepción, sabe que un menor ingreso significa un menor gasto porque si el ingreso no lo tengo, el gasto es mayor, o sea, al final es suma cero. Pero las ilusiones fiscales en la vida cuentan. Ahora bien, la ganancia de eficiencia en estas APPs tienen que ser muy altas. ¿Por qué? Porque el capital privado es mucho más alto, el coste del capital privado.
y además existen unos costes fijos asociados a esa gestión de la APP y esa ganancia de eficiencia tiene que compensar ambos. Volvemos a la frase que he dicho antes. Probablemente esta sería una de las mayores respuestas que en la sala obtendríamos, a bote pronto, sin hacer un análisis. Cuando ya hemos hecho el análisis ya sabemos que no es así, o por lo menos no es así directamente. ¿Pueden generar por sí mismas el espacio fiscal? Solo si son buenos proyectos. Y para que sean buenos proyectos tengan que cumplir una serie de características, ¿no? Que son las que tienen ahí, ¿no? Es decir, las ganancias tienen que compensar aquellos otros costes que estamos hablando de las APPs. Ahora bien, ¿por qué esa inclinación que yo antes manifestaba? Parece que la infraestructura es gratis. Inicialmente no la costeo en el presupuesto. El Tesoro tampoco tiene que aportar los fondos, con lo cual, de esos dos colectivos que tenemos aquí, dicen, oh, voy a tener un activo y ninguno trabajamos. En el presupuesto no está y también, no sé si en la presentación, alguna de las presentaciones en Fotegal, hablando de las reglas fiscales, en una medición en base caja, tampoco sale. Es decir, parece que desaparece, pero no desaparece. Percepción de esta infraestructura gratis. Para que esto realmente sea gratis, tienen que cumplirse estas cosas. Es decir, que los flujos de caja, el valor neto presente de esa inversión de APP sea mayor que el que tiene una inversión tradicional. Porque no olvidemos que de una manera muy simple, una APP lo que estamos haciendo es lo que enseñaban en matemáticas financieras. El dinero es el mismo hoy o en el futuro, pero siempre y cuando lo traslademos en el tiempo. Y para que lo traslademos en el tiempo necesitamos unas tasas de descuento y un conjunto de instrumentos. En la inversión tradicional, en 5 años la pagamos, pero después la mantengo, tengo los servicios, etc. En la APP ahora no pago, estoy pagando durante X años. Ahora traemos todos esos flujos y veremos. Bajando a la tierra, pues cuando decidimos entre comprar un coche o hacerlo en leasing. Parecido. Mantuve esta palabra. Aquí ya lo de no traducir funding versus financing es aposta. Esta ha sido una de las cosas que a mí en su momento me costó entender. Los ingleses para eso tienen esta peculiar manía, perdónenme los señores de ingleses del área, pero tienen unos términos muy específicos que nuestro rico lenguaje le damos muchas más vueltas en el castellano. Entonces, funding es el que aporta los fondos, financiación es financiación, no significa que aporto los fondos. Entonces, eso para los que tenemos una palabra que es financiación, pues decíamos, ¿por qué hay dos? Bueno, pues es importante porque la financiación puede hacerla un banco, pero no está aportando los fondos, lo está aportando probablemente los depositantes. Hay un pagador último de esa financiación y ese sería el que fondea. En las APPs que son financiadas, se espera que el socio privado aporte la financiación del proyecto. 3 son las principales opciones que puede obtener el socio privado. Deuda, emitir acciones o que le ayude el gobierno. A través de garantías, de transferencias por parte del presupuesto, aportaciones de capital, amnistías fiscales o cualquier otro mecanismos. Me ha parecido muy significativo la presentación de Argentina, en el cual, a través de la financiación, han tratado de establecer un esquema en el cual pudiéramos mitigar algunos de los riesgos fiscales y tratar de atraer a más gente a estos proyectos. En cambio, en las APPs con aporte fondos, que es el gobierno el que lo está realizando, el gobierno aporta los fondos, que pueden ser pagos durante el proyecto, fijos, variables, y va a generar también tanto un activo fijo como un pasivo financiero del gobierno. O bien que sean los usuarios quienes aporten los fondos. En este caso, los usuarios pagarán un precio fijo por el uso de ese servicio que se va a proporcionar con ese activo y, en cambio, vamos a tener un pasivo del gobierno, pero en este caso no financiero, y un activo fijo. Y mecanismos de ajuste del precio del servicio. O el clásico, combinación de los anteriores.
Cuando lo que no podemos con uno, pues lo vamos mezclando hasta que llegamos a esa combinación que nos resulta lo más eficiente. Y aquí empezamos un poco a entrar en lo que sería la materia de la presentación, digamos, de qué es lo que yo quiero un poco resaltar aquí, ¿no? Es por qué nos preocupan las APPs. Básicamente es... las grandes preocupaciones se las he comentado antes, es decir, puede afectar al proceso presupuestario y también ocultar, es decir, disminuir los esfuerzos que tengamos desde el punto de vista de la disciplina fiscal. Por esa famosa percepción, no están en el presupuesto en la mayoría de las ocasiones, ¿no? Reducen la flexibilidad porque estamos pensando, no está, pero está. Con lo cual, empiezo otras cosas y cuando viene, no hay. Crean pasivos gubernamentales firmes, todos mis costes, y a esto luego me referiré, o contingentes. Llamémosle entre comillas, y tampoco quiero entrar en una discusión, esos riesgos fiscales, porque todavía no son firmes. Y luego también esta gestión de forma inadecuada en cuanto que, como hemos dicho en su definición, tiene un impacto muy importante todo desde el punto de vista macroeconómico, pueden afectar a esta estabilidad macroeconómica que todo gobierno está buscando. Por último, algo que quien haya estado tratando con la inversión pública lo conoce. Yo creo que esto es una característica que se da tanto en las inversiones de APPs como en la inversión pública tradicional. Las renegociaciones comunes, frecuentes y muchas veces por esa inclinación del gobierno de tener que prestar ese servicio favorece el sector privado porque no tiene tanto tiempo de negociación. Ahora bien, incluso bien gestionadas, las APPs pueden tener riesgos. En el corto plazo, crean activos fijos para el gobierno. Luego, si estuviéramos desde el punto de vista de una empresa, diríamos, tengo un activo fijo, no tengo un mayor problema. El problema es que ese activo fijo normalmente va a tener una gran dificultad de venta, normalmente va a estar relacionado con la infraestructura, no va a ser líquido, pero en cambio las deudas que se están generando de esos pasivos son líquidas, con lo cual nos van a crear un desbalance. Si no hay una información suficiente, voy a tender a subestimar. Bueno, esto es en el largo plazo, no sé si ese riesgo se va a producir, vamos a tender siempre a hacerlos subestimados. Y en el medio plazo, bueno, esto sería con un approach en el cual ya tendríamos un concepto de patrimonio neto. Concepto de patrimonio neto que desde luego todos los contadores se lo tienen que saber muy bien, que es el activo menos el pasivo. Para los tesoreros también no tengo ninguna duda que se lo saben igual que nosotros, estoy convencido. Pero el patrimonio neto, por lo menos en el sector público, tenemos un gran problema, ¿no? Cualquiera de los contadores hablamos de valoración de activos y se ponen todos los pelos como escarpias, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces ese activo tiene una valoración muy, muy difícil. Pensemos puentes, pensemos carreteras. Yo, haciendo el símil con una empresa dice yo tengo este activo para cumplir con mis pasivos y el neto que es el beneficio de mis accionistas o el reparto a mis ciudadanos. Pero todavía no he escuchado a ningún país que se esté planteándose en vender todas las autopistas a alguien, a la macro empresa privada que va a gestionar todas y cada una de las autopistas y las va a construir, y entonces sí podríamos decir cuáles son mis pasivos y el patrimonio neto. Ahí siempre, alguien lo mencionaba, creo que César, los patrimonios netos hoy por hoy de los países son negativos, todos. Difícil es encontrar uno que sea positivo, porque luego hay valoraciones de muchos activos que son muy complicados. Y luego, ¿cómo podrían mejorar ese patrimonio neto? Pues tendrían que ser activos fijos mantenidos por el operador privado, y también esto que va a suponer algo que lo que vamos a hablar luego, que exista una muy fuerte capacidad institucional, porque también tengo que saber gestionar esos contratos y no es sencillo. Cualquiera que haya visto un contrato APP, así de gordo. Bien, y esto es lo tenebroso, la parte tenebrosa. Los errores cuestan caros, muy caros. Esto es, por ejemplo, cuál fue la deuda del Gobierno general en Portugal, y está clasificada aquella que se va produciendo
por las distintas APPs, por su deuda normal, digamos, sin tener en cuenta, y van viendo cómo, a mí es que me lo tapa esto y lo veo fatal, pero bueno. Ven ahí el Gobierno general con la deuda excluida, todas las reclasificaciones que hubieran provenido tanto de las empresas del sector público como PPPs o del sector financiero. Pero en la parte de los PPPs es toda esa parte grisecita que le añade todo eso. Es decir, la deuda de esa parte estaba desconocida cuando empezaron las APPs a tener su impacto. Esto es un claro ejemplo. Y voy a poner más ejemplos porque, como además pongo a mi país de ejemplo de un desastre, puedo criticar otros. Vean esa autopista. Se ven una autopista con la otra. Cuando vayan a Portugal, véanlo. España. Aquí me puedo explayar. Eso doy fe. Se vendía el aeropuerto a los chinos por 50 millones de euros. Un aeropuerto. ¿Quién lo quiere? No tuvo pasajeros, ni uno. Un desastre. Pamplona, funciona el aeropuerto, está bien, pero no está dimensionado, no es un buen proyecto. La verdad es que 48 aeropuertos internacionales, porque además lo que decíamos es, si no es internacional no me vale. Pero oiga, ¿qué es que tiene una capital con una internacional a 100 kilómetros? ¿No le parecería más útil poner un aeródromo y con una comunicación maravillosa? No, internacional. Ahí está el ejemplo. Bueno, aquí hay para todos. Gran Bretaña, el edificio del Tesoro. Costes incrementados a pesar de estipularse que el contrato era fijo, inflación, el propio metro suburbano. Ahora, ¿qué nos han enseñado, digamos, todo este conjunto de errores, ¿no? Las renegociaciones. Yo creo que es algo que existe, existirá y es muy importante que los contratos estén muy, muy bien cerrados, pero incluso con los contratos bien cerrados también se tienen a producir. Y es algo complicado. También la débil capacidad de monitoreo. Muchas veces los ministerios de finanzas no tienen un rol fuerte como vigilante de esta parte de las finanzas públicas que está un poco más escondida. Lo que hablábamos de la falta de integración en el proceso, que le da mucha mayor transparencia y luego la propia transparencia en la información fiscal. Es decir, normalmente estas APP se dejan fuera al Gobierno general, igual que a empresas públicas o entidades paraestatales, pero si están haciendo estos contratos van a tener impacto, si ellos no tienen una capacidad de generar beneficios con los que pagar los costes de estas APPs. ¿Qué se puede hacer? Pasemos ya del lado oscuro de la fuerza al lado de los Jedi buenos. Para tener un éxito en la APP, las ganancias de eficiencia, es decir, yo tengo que, mediante cómo lo estoy gestionando, ganarlo. Y una efectiva mitigación. Por eso antes hacía la mención a lo que comentaba el compañero respecto a la Argentina, ¿no? Los gobiernos pueden gestionar los riesgos con buenos proyectos, buenas instituciones, buenas leyes, buena contabilidad e información fiscal. Buenos proyectos, básico. Mejorar la planificación, la selección, la implementación y la evaluación. Todo el sistema de gestión de la inversión pública. Si ya partimos de un proyecto malo de entrada, esos aeropuertos, esas autopistas, da igual, no va a ser nunca eficiente. Para ello, un proceso sistemático, elegir cuáles son los proyectos correctos, tener una clara estrategia de inversión, usar un análisis de coste-beneficio realmente, si lo necesito o no lo necesito. Pero también una cosa muy importante que se olvida, solamente miramos a las APPs, también miremos si ese proyecto podría ser hecho por la contratación tradicional. Directamente, en los últimos tiempos hemos condenado la contratación tradicional. No vale, no, sigue valiendo perfectamente. Pero a lo mejor hay que hacerla más eficiente, ¿no? Elegir proyectos que generen realmente un valor añadido, un valor por el dinero, ¿no? Y incluir las APPs en el presupuesto y en los marcos fiscales de medio plazo. Buenas instituciones.
Esto es muy importante, reforzar la gestión y supervisión del marco de inversión. Un marco institucional sólido que va a requerir responsabilidades. Alguien toma la decisión, pues que sea responsable. A veces es, no, yo lo hago, no, que lo que exista. Personal capacitado, son muy complejos en muchas ocasiones y requiere múltiples y distintos conocimientos. Un proceso secuencial de validación, luego les pondré un ejemplo de ello. Es como un proceso con distintos estados y distintas puertas que hay que ir viendo si se va cumpliendo y dónde nos van llevando cada uno dentro del Ministerio de Finanzas, ¿no? Buenas leyes, este sería el aspecto también muy importante, ¿no? Necesidad es que exista un marco claro, adecuado, predecible y accesible, marco legal, que no esté continuamente cambiando, porque si no la inversión privada, tengan en cuenta que es algo a largo plazo. Si me están cambiando las reglas del juego, no entro. Consistente y armonizado también con las leyes ya existentes. No podemos tener una ley de APP que desconozca la ley de contratación pública o una ley de inversión o con la ley de presupuestos o una ley de marco. Todo tiene que estar armonizado, ¿no? Y lo mismo, con roles y responsabilidades de cada uno. Esto toca de lleno a los dos lados, tesoreros y contadores. Los tesoreros al final tienen sus flujos de caja, tienen que tener eso controlado y también los contadores tienen que tener un buen registro de todo lo que está pasando. Implementación de nuevos estándares. Hay nuevos estándares que recogen mucho más todas estas cuestiones y tratan de paliar los defectos que existían anteriormente. Tampoco voy a entrar mucho más allá. Las IPSAS 32, la mayoría de las APP se clasificarían como públicas. Por tanto, todos se deberían registrar en el balance del Estado. Muchas veces lo que ocurre es que no tenemos un balance. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si no tenemos un balance, bueno, como pone el ejemplo de abajo, registrar al menos aquellas que son con aportaciones del fondo y revelar información adicional sobre todos los demás proyectos de APP en los documentos presupuestarios. Seamos más transparentes, tengámoslo en cuenta, que no se nos olviden. Ahí también tiene el impacto de estar muchas veces contabilizando desde el punto de vista base caja, pero de ahí esa, digamos, excepción que pueden hacer para poder incorporar esa información que de otra manera no podría ser incorporada, ¿no? Bien. Yo creo que todos sabemos que las APPs están en los tres sitios, ¿no? En la presupuestación, en el presupuesto, tienen que estar incluidos en el marco fiscal y en los estados de riesgos fiscales, también muy importante, es otra fuente de información. En contabilidad, registrados en los estados financieros, en los estados de beneficios, en el estado de caja y en el balance. El estado de caja es algo que también muchas veces se lo va a proporcionar también, desde el punto de vista de los tesoreros, van a tener mucha importancia para ellos. Y luego en las estadísticas fiscales, en las cuales también se aplican con cada uno de sus criterios. Aquí es donde ya me gustaría también detenerme y sin llegar a ser absolutamente teórico, ¿no? Pero creo que de alguna manera podríamos identificar los costes fiscales con aquellos que son firmes y los riesgos fiscales con aquellos que son pasivos contingentes, ¿no? Al final es la deuda, el déficit, bueno, es decir, aquello que tengo realmente ya que afrontar directamente. Los costes fiscales de las APPs, los apoyos gubernamentales, las transferencias de capital, subvenciones, contribuciones sobre la propiedad, aportaciones de capital. Pasivos firmes y activos no financieros, cuando las APPs son incluidas en el balance, tanto si es para el Gobierno general o para corporaciones. Aquí, digamos, todo tiene que estar. Y luego, los riesgos fiscales, las garantías que el Gobierno tenga que apoyar en esos contratos que suelen existir, que pueden ser de distintas formas, garantías de la deuda que tiene el privado, pueden ser ingresos mínimos garantizados, etcétera, ¿no? O bien, distintas cláusulas contractuales que están insertas en los contratos, como puede ser por terminación del contrato, por fuerza mayor, por renegociación, etcétera, 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 ¿no? Digamos que ahí tendríamos esas dos dimensiones, aquella en la que realmente ya estoy aportando los fondos, ya constituye algo firme para mí, algo es un coste, y aquello que puede surgirme y convertirse en un coste en el futuro. Bien, aquí ya, una vez explicado cuáles serían estos costes y riesgos, yo quería pararme en una herramienta que los que asistieron a Focal lo conocen, dimos una pequeña pincelada en su momento en Paraguay, creo recordar, en Paraguay,
Era conjunta, pero no me dejaron participar en la sesión inaugural, con lo cual solo se lo ofrecía a los contadores. En este caso, he crecido de nivel y ya puedo esta vez exponerlo ante un foro más amplio. Yo creo que es muy interesante porque da una visión muy buena y es útil para los dos foros, ¿no? Es un modelo, se llama PIFRAM, y es un modelo de evaluación de riesgos fiscales derivados de las APPs. Esto es una iniciativa conjunta tanto del Fondo como del Banco Mundial. Se desarrolló esta herramienta en conjunto, ¿no? ¿Qué permite? Identificar y evaluar costes y riesgos fiscales, esas dos dimensiones que estábamos hablando. Y también establecer medidas para gestionarlos, de mitigación. Los objetivos. Está basada en los proyectos de APP que se tratan de evaluar. Tiene una amplia cobertura, es flexible porque puede utilizar la caja y el devengo, con lo cual se puede utilizar por cualquier persona. O sea, los tesoreros, si no necesitan saber nada de devengo, van a saber cuáles son los flujos de caja que van a tener que tener disponibles y cuáles van a entrar y cuáles van a salir. Alineada a los últimos estándares internacionales, es decir, está cumpliendo con lo último que hay. Es simple, ¿por qué? Porque funciona en un archivo Excel. Parece mentira cuando estamos hablando de gran digitalización, pero hay veces, y cuando hablamos, y yo creo que a lo largo del foro también se va a hablar de estos temas de sistemas de información, hay veces que determinadas cosas luego se pueden introducir en el sistema, pero a lo mejor la mejor forma de introducirla es a través de un Excel. Pero luego es el sistema el que ya trata esos datos y lo hace una única vez, ¿no? Luego es un proceso estructurado de introducción de los datos no se meten sin ton ni son, y genera un conjunto de salidas. ¿Cuáles son esas salidas? Que esto es quizá lo más relevante, ¿no? Flujos de caja del proyecto, estados financieros del gobierno, matriz de riesgos del proyecto, análisis de sensibilidad a shocks macroeconómicos y simulaciones en el caso de una terminación del contrato. Es decir, es muy completa. Este sería el proceso estructurado para la evaluación de las APP, es decir, quién lo inicia, quién controla el activo, es un socio público, es un socio privado, quién es el que paga último, cómo son los pagos, son fijos, basados en la disponibilidad, existe algún soporte adicional por el gobierno, cuáles son las fuentes principales de riesgos del proyecto. Así es como se va a evaluar una APP para introducirlo dentro del PIFRAM. Las salidas nos da cuáles son los activos del proyecto y los pasivos. A su vez, el resultado fiscal, pero en términos de caja y en términos de devengo, las dos cosas. Y también cuál es la deuda del gobierno, bruta y neta de la APP, derivada de la APP, y también te permite hacer análisis de sensibilidad, por ejemplo, con la terminación de un contrato, cuál sería el impacto en cuanto que probablemente tenga un flujo distinto de salida en el caso de esa terminación del contrato. Esto es simplemente estado de beneficios, balance y estado de caja. El balance en términos de devengo, el estado de beneficios en términos de devengo y el estado de caja en términos de caja. Ahí le mostraría cuáles son los riesgos del proyecto conforme se han ido estableciendo y le señalaría cuáles son los riesgos, cuál es la probabilidad, cuál es el impacto fiscal que tendría, cómo estaría calificada, si habría que hacer mitigación y también cuál sería la prioridad. Conclusiones. Las APPs conllevan tanto oportunidades como dificultades para la política fiscal. Ya lo hemos visto. Ni es la solución, pero es una alternativa. Pueden ser más eficientes que la tradicional, pero también los riesgos fiscales pueden ser más grandes y más elevados. Y no son teóricos como han tenido ocasión de comprobar en distintos países. Las implicaciones deben ser supervisados y gestionados, pero no solo al principio, sino durante toda la vida. Ya les he mencionado, hay renegociaciones, puede haber casos de fuerza mayor, hay muchísimas cosas que pueden suceder. Estamos hablando de contratos de muy largo plazo. Por lo tanto, el Gobierno tiene el deber de estar atento y tomar acción para gestionar los riesgos fiscales. Aquí tienen también un conjunto de referencias del grupo de inversión, del grupo de gestión de inversiones y también del laboratorio de conocimiento de las PPPs, en el cual pues, pueden encontrar mucha más información. Antes les decía que les iba a poner una diapositiva sobre un proceso estructurado de decisión. Este es, por ejemplo, una guía de decisión secuencial, le voy a mostrar unos cuantos de ellos.
¿Cuál es el PP que se considera? ¿Es un buen proyecto? Si es no, no sigamos para adelante, a rediseñar. Si es sí, si existe una predicción de cuáles pueden ser los flujos de caja, analizamos los riesgos, vemos cómo se contabiliza. Entonces, ¿sería bueno como una PPP? No, consideremos otro tipo de financiación, otro tipo de inversión pública. ¿Sí? ¿Cómo son las implicaciones fiscales? ¿Estamos de acuerdo con esas implicaciones fiscales? No, no podemos estar de acuerdo. Entonces hay que esperar, no es el momento, o bien rediseñarlo. Después, ¿existe alguna oportunidad para aprender? Sí, pues un procedimiento. ¿De acuerdo? Este sería también otro supuesto, con las líneas de los ministerios, cuáles son los comités, si existe la unidad dentro del ministerio, si existe un proyecto periodo de preparación. Pues una fase tendría la fase de planning, si es factible el poder hacer, si existe la unidad que la está evaluando, si existe el departamento de presupuestos, si existe la unidad. Ahí, va un poquito lento, con lo cual yo le voy a ir dando todos porque no voy a entrar en todos y cada uno, pero sí me interesa que vayan viendo sobre todo las fases que hay al lado izquierdo. La preparación, o sea, la planificación, el diseño y la preparación de la oferta, cómo se hace la oferta y la negociación, y luego ya la construcción y la operación. Acuérdense, es que es un complejo, es todo el proceso de inversión de gestión pública, no es la PP en sí, es un contrato. ¿Okay? Supervisión, si es necesario, renegociación. Y yo creo que con esto se acabó. Con lo cual, muchísimas gracias. Si tienen cualquier pregunta, estoy a su disposición.